Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están acá, los que están conectados. Eh, Vamos a presentar el libro de Ezequiel García, que no sé si lo ven, es un misterio para nosotros acá, pero bueno, está acá sentado al lado mío. Sí, Matías dice que lo ve, perfecto. Bien. Eh, Primero, si bien recién hablábamos en el pasillo con otros colegas, no es una presentación de libro habitual en la que hay dos o tres personas que comentan el libro, eh, en ese formato. Teníamos ganas de poder aprovechar esta instancia que es Diálogos IGG para proponer un diálogo justamente entre la investigación académica y siempre pensando qué palabra ponerle a esto, pero la práctica cooperativa, lo hemos discutido en varias ocasiones, cómo decir una cosa y la otra, o la práctica investigativa y la práctica cooperativa. Bueno, el hecho es que queremos darle espacio a ese diálogo, creemos que la tesis de Ezequiel, el libro de Ezequiel, ahora en formato libro, merece ser dialogado, es un libro excelente, con mucho laburo, con la Federación FACTIC, entonces nos parecía que valía la pena armar este diálogo entre, sobre todo Ezequiel y las cooperativas de FACTIC, pero también vamos a participar otras personas que estamos acá en la mesa, y también pensarlo como una instancia de lo que por ahí en la universidad se le dice, si bien a veces hay que usar palabras que no nos convencen, pero como para que se entienda. También como una instancia de transferencia o como una instancia, por ahí a veces le decimos de devolución. Eh, Nos parece, si bien como decía recién, la tesis de Ezequiel es excelente, no es un formato que funcione por ahí por fuera de la universidad, incluso por fuera del momento de la defensa, diría. Eh, Así que nos parecía importante dialogar de otros modos. Ezequiel ahora va a hacer una presentación y después vamos a hacer una ronda de comentarios en base a su presentación, acá con algunas personas que estamos en la mesa y después un diálogo abierto. Y entonces también la idea es que el material, el soporte que va a usar ahora Ezequiel para hacer esta presentación también sirva para que circule en las cooperativas y que les quede algún insumo. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a FACTIC en general, en particular a dos personas en particular, a Cecilia Muñoz Cancela y a Pablo Ganini, por participar en la organización de esta actividad, por estar hoy acá, por estar siempre además predispuestos y predispuestas, o sea, en términos organizativos, institucionales, pero también personales. Así que no quería empezar sin esos agradecimientos. Bueno, ahora vamos a poner la presentación de Ezequiel, espero que se vea y funcione, y lo escuchamos. Entonces, a ver, yo entiendo que tengo que hacer así. Y tengo que poder compartir pantalla, ¿no? Sí, tenés que compartir pantalla. Sí. Share. Oh, share content. Share. Ah, ¿Quiere grabar? ¿Se está grabando? Está. sí. ¿Sí? Le quiero decir que sí. ¿No te dejas hilar? No, esto es como que necesito. Ay, tengo que desbloquear. Ahí está. Yo voy a dejar que grabe todo. Ahora tenés que volver a. Sí, creo que estamos. Ah, ¿tengo que salir de acá? Ah, no. Pero no me deja compartir. No es que no me deja grabar. Yo creo que va a reiniciar y va a volver a abrir. Bueno, entonces, Lo que sí le sentía a la gente que está que se quede un segundito que ya sí, volvemos. para poder compartir pantalla tengo que reiniciar Webex. Entonces, ya volvemos. Paciencia y disculpas.
No sé. Bueno, ¿están viendo la presentación? Voy a necesitar que alguien hable porque ya no veo el chat. Se ve, se ve. Y se escucha muy Gracias. bien. Ay, qué bueno. Bueno, Bueno, antes que nada, me sumo a los agradecimientos de Denise para ustedes, los presentes y los que están en la web. Eh, bueno, como decía Den, la idea es hacer un repaso muy breve sobre qué trata el libro, de qué trata la tesis. Fue dirigida por Rodrigo Delgado, está conectado, y por Denise, que está acá al lado mío. Y bueno, la idea es un pantallazo muy breve y después, bueno, sí, abrir el debate. Bueno, el libro, al igual que la tesis, se llama Seamos Horizontales, la formación y el desarrollo de cooperativas de software y servicios informáticos en el AMPA. En primer lugar, me gustaría compartir, digamos, una serie de interrogantes que señalan por qué a mí se me ocurrió trabajar con este tema, estas cooperativas. Básicamente, qué fue lo que me llamó la atención. Eh, y en primer lugar, fue, digamos, cuáles eran los motivos que llevaban a formar cooperativas en un sector, un sector muy dinámico de la economía, con un mercado laboral, digamos, con mucha oferta, al menos en ese momento. No sé, ahora las cosas están diferentes, eh, y con salarios que estaban por encima de la media. Porque por ahí, bueno, nosotros estamos acostumbrados en las últimas, por lo menos en las últimas 2 décadas, a que las cooperativas de trabajo formaban parte de procesos en los que se buscaba, digamos, recuperar fuentes de trabajo de empresas fallidas, o sea, la recuperación de empresas o la creación de cooperativas por iniciativa estatal para crear fuentes de trabajo. En este caso, bueno, ¿no? Es algo totalmente distinto a todo lo que veníamos viendo en las últimas décadas. Otra de las preguntas que dispararon la tesis en su momento fue de qué forma se organizaban estas cooperativas, en tanto, digamos, tenían influencias del cooperativismo, pero también del sector de software, servicios informáticos, que tienen también sus particularidades. Y por último, la inserción en el mercado y la sostenibilidad, teniendo en cuenta, digamos, que muchas veces el espíritu cooperativo, al tener que competir en el mercado, esto introduce tensiones en forma asociativa. Bueno, en primer lugar, los procesos de conformación, la idea fue un poco indagar sobre esto. El trabajo fue un relevamiento con 10 cooperativas de FACTIC del área de Buenos Aires. Y en cuanto a los procesos de conformación, podemos ver que el surgimiento es por impulso autónomo los y las integrantes, que es algo diferente a la forma dominante, como veníamos diciendo en los últimos años, que había vínculos previos entre las y los integrantes, que venían de grupos de estudio, otros trabajos, en mayor parte, y de amistades. O sea, había vínculos previos y en algunos casos no hubo un corte abrupto entre la cooperativa y los trabajos que tenían anteriormente, sino que lo fueron haciendo en paralelo hasta que pudieron dedicarse en exclusivo a eso. Y con respecto a las motivaciones, la principal es una búsqueda de una mayor autonomía y horizontalidad en el trabajo. Esto en comparación con los trabajos que venían teniendo anteriormente, con lo cual poder tener mayor poder de decisión sobre qué proyectos encarar, estructuras más planas, y había una fuerte afinidad entre el cooperativismo y el movimiento de software libre, es algo que surgió en muchos casos.
Ya metiéndonos un poco en cómo son las formas de organización, eh, pudimos ver que los procesos de toma de decisiones estaban muy atravesados por las instancias formales que ofrece el cooperativismo, la asamblea y el consejo de administración, pero que también fueron surgiendo otras instancias eh, con distintos niveles de formalidad, eh, que generaron algunos espacios intermedios como secretarías, comisiones, eh, que tenían cierta autonomía para tomar algunas decisiones en grupos más reducidos. Pero cabe destacar que todas las decisiones que tomaban estos grupos siempre en algún momento pasaban por la asamblea y todo el colectivo. Todo este proceso también tiene mucho que ver con la cantidad de integrantes de cada cooperativa y con cómo fueron creciendo y necesitando para agilizar un poco la gestión diaria, generar estos grupos. Pues otra de las cuestiones que abordamos con respecto a la organización es la incorporación de nuevos asociados. Una vez que las cooperativas se afianzan y empiezan a necesitar nuevos integrantes y nuevas integrantes, acá vimos que en los inicios los vínculos personales eran forma, digamos, de búsqueda dominante, también de estos grupos que dijimos antes, grupos de estudio, trabajos, amistades, familiares, y con el tiempo hubo un proceso en el que, por un lado, estos vínculos se van agotando y por el otro lado hay algunos requerimientos más de distintos perfiles técnicos para los trabajos que van surgiendo. Entonces, de alguna manera, los perfiles técnicos van ganando espacio en lo que son las búsquedas y la selección. Sin embargo, en todas las cooperativas hay una fuerte valoración por que las personas que ingresan compartan ciertos valores, los valores cooperativos, pero también valores relativos al software libre y también algunas posiciones políticas generales eh, entre las que surgieron la defensa de la educación pública, la igualdad de género, cuestiones más generales, que, que por ahí se destaca que lo técnico por ahí se puede aprender, pero que estas cosas si no están es más difícil. Una de las cuestiones que surgió eh, con respecto a la incorporación es el reconocimiento de muchas cooperativas de la baja participación femenina, eh, y que ya algunas cooperativas estaban implementando algunas acciones como para ir corrigiendo esto, más que nada con búsquedas dirigidas específicamente a mujeres y diversidades sexuales, o bien priorizándolas en los procesos de selección. Pues, bueno, con respecto a la retribución del trabajo, eh, hay un proceso que va desde esquemas de reparto igualitarios, esquemas diferenciados, en los cuales se fueron agregando algunos criterios de diferenciación para los retiros, como antigüedad, experiencia, credenciales académicas, conocimientos técnicos, tipos de tareas o necesidades. En este sentido, lo que me gustaría destacar es si bien hay un reconocimiento de la importancia de tener alguna forma de reconocer estas cuestiones, también hay una preocupación porque esto no genere jerarquías excesivas, digamos. Bueno, incluso las cooperativas ponían límites a la brecha, digamos, entre el máximo retiro y el mínimo para no generar diferencias muy grandes. Luego, con respecto a la diferenciación de funciones al interior de las cooperativas, o sea, más que nada lo que me gustaría mencionar
es la diferencia, digamos, entre el trabajo específico de producción de software y otras tareas más de gestión, de administración o comerciales. Y bueno, que en un primer momento las cooperativas con pocos integrantes de alguna manera comparten todas estas tareas entre todos, entre todas. Todos hacen un poco de todo. Y a medida que van creciendo, eh, hay como una especie de proceso de especialización y en algunos casos requieren tener personas que se dediquen exclusivamente a estas tareas. Como la parte comercial, o administración, parte contable. Y entonces las cooperativas con mayor cantidad de integrantes pasaron por estos procesos y en algunos casos notaron bueno, que estas personas que se dedican exclusivamente a estas cuestiones quizá podrían llegar a tener un mayor poder, digamos, un conocimiento, mayor conocimiento global de la empresa que el resto, y con lo cual conllevaría un mayor, digamos, poder en la toma de decisiones. Eh, entonces, en algunos casos se encargan con una especie de proceso inverso bueno, de repartir un poco estas tareas también con otras personas en especie de roles mixtos y que vuelva a tener, digamos, los que venían solo desarrollando, digamos, también algunas otras tareas más de gestión. En todo esto, bueno, la importancia del acceso a la información y de la difusión de la información que estas personas van adquiriendo era vital, digamos, para que no monopolicen, digamos, ese conocimiento. Bien, por último, la última dimensión que me gustaría mencionar, la de la inserción en el mercado. Por un lado, el mercado en expansión, al menos bueno, en ese momento, favorecía la sostenibilidad económica de las cooperativas, eh, pero en algún momento introduce algunas tensiones con algunas formas de trabajo difundidas en el sector del software, como, bueno, más que nada el staff augmentation, que es, bueno, básicamente, bueno, empresas generalmente del exterior que necesitan aumentar su equipo y directamente piden personas que trabajen en ello. Y esto, bueno, muchas cooperativas trabajan con este formato, pero digamos, tienen la precaución, digamos, de que esto no sea tan extendido, que no tener todos sus recursos abocados a eso, porque es una pérdida de autonomía. Porque, bueno, pues estas personas pasan directamente a trabajar en el equipo del cliente. Y bueno, algunos me decían, bueno, de alguna forma nosotros hicimos una cooperativa para no tener patrón y bueno, de alguna forma el cliente se puede transformar en un patrón si muchos integrantes de la misma cooperativa trabajan en ese formato. Que bueno, un poco dependía de la situación económica y de cómo eran las necesidades en ese momento. Eh, en este sentido, entre las estrategias que por ahí implementaban para neutralizar estos efectos negativos, eh, la más importante me parecía que era la de la intercooperación y el flujo intercooperativo de trabajo, que era un espacio de la Federación de FACTIC donde bueno, se comparten oportunidades de trabajo, ya sea para que la tomen distintas cooperativas o para crear equipos entre distintas cooperativas para abordar un proyecto, que por ejemplo podría ser que una cooperativa no quisiera poner tantos recursos en un solo proyecto, entonces se busca compartirlo con integrantes de otras. Y, y también compartir conocimientos, ¿no? De cooperativas, conocimientos que puedan aportar estos proyectos. Y como última cuestión que quería mencionar, está
la de la intercooperación internacional, que bueno, en ese momento era incipiente todavía, pero bueno, que era también una propuesta de cooperar con cooperativas de tecnología de otros países y compartir proyectos. Y en algunos casos, digamos, generar proyectos en conjunto y mejorar, digamos, tarifas que podían conseguir las cooperativas locales, que no son las mismas que consiguen las cooperativas, no sé, en Europa, en otros países, y también compartir conocimientos y, bueno, incluso generar algún tipo de proyectos en conjunto a futuro. Bueno, de acá bueno, me agradezco y ya dejo paso de mando de los comentarios y las intervenciones. Sí. Bien. ¿Quién quiere arrancar? Por ahí. Bueno, no sé. Ahí debería estar más o menos enfocado. Paren que se fue. Ahí están los dos. No se sabe. No se sabe porque hay de este como parece. ¿Ves? Para así no les da. Primero caballero. Por antigüedad. Son minorías en esta mesa. Claro. Pongo esto un poco más. Pongo esto un poco más cerca por las dudas. Creo que no hace falta. Bueno, gracias por la invitación. Yo me había anotado unas cositas, pero por supuesto que ahora me voy a hablar de una cosa así. Nada, bueno, primero que decían que está bueno eso de poder intercambiar. Creo que a varios nos pasa que no es que somos famosos, pero vienen a hacer entrevistas o investigaciones sobre las escuelas, de las universidades. Somos exóticos, digo. No es como que somos zoológicos. Y a veces falta ese. Está bueno, me parece, digo, felicito por el feedback, por la participación activa, eso. No sé por dónde empezar. No, en eso hay un montón de cosas que no digo que sean de este libro en particular, de esta investigación, pero que me pasan que cuando vienen a hacernos preguntas o entrevistas, que por un lado, porque recién decíamos algunas cosas como, bueno, y estas experiencias me interesaban porque tenían cosas distintas de las cooperativas de la Argentina. Y en realidad para mí hay una parte también que es como, yo fui a ver un montón de SRs, son re distintas todas. Fui a ver una que era industrial y fui a ver una que desarrollaba software y eran re distintas, sí, son re distintas. Una desarrolla software y la otra hace mantenimiento de rutas. Podría haber, digamos, puede haber muchas más semejanzas en la forma de organización entre una empresa tradicional de software y nosotros, en la forma de organización del trabajo, por ejemplo, que entre una cooperativa, no porque sea recuperada, porque es industrial, y eso no está ni bien ni mal, hay una parte, pero hay una parte que quizás sí se pierde, digamos, porque yo soy de los que creen que el cooperativismo es muy útil y puede ser muy útil como forma de organización del trabajo, creo sobre todo para empresas basadas en el conocimiento, por el tema de la necesidad de capital, que puede ser más útil. Pero, como si no es siempre como, bueno, hay un punto ahí que me parece que si no, no se ve, que es que, o al revés, o nos puede ver mal. Se parece a una empresa. Bueno, pero una cooperativa es una empresa, desarrollamos software, entonces, bueno, no trabaja. Y ahí empiezan, ahí digamos, parece que vienen las diferencias, pero como que hay un montón de cosas que no las veo exóticas, sino que es, bueno, a veces será que soy como un economista frustrado, como falta, además que el cooperativo es mucho más que una forma de organización jurídica, como que falta el peso de la parte
productiva, digamos. No digo, sino que cuando surge todas las entrevistas, es como, ¿y hacen asamblea o no hacen asamblea? Y te preguntan un poco sobre cosas que acá sí estaban, ¿no? Cómo se organiza el trabajo, que tienen mucho más que ver con lo que el cooperativismo en cierto sentido puede dar, o nosotros en parte a veces quedamos, siempre decimos que vamos a hackear también el cooperativismo. Sí, el cooperativismo es una cosa que también se puede, o sea, juntarse una vez por año en una asamblea y una vez por mes en un consejo tampoco es muy revolucionario, digamos, formas organizativas de trabajo. Entonces, nada, para mí está bueno pensar eso, sobre todo por esto de que también hay un montón de empresas en nuestro lugar. Me avisaron que acercara el micrófono. En nuestros espacios hay un montón de empresas. De hecho, alguna vez me tomé el atrevimiento de ir a una reunión de un grupo que se llaman empresas horizontales. Que querés hacer una planta baja y te querés tirar del balcón para suicidarte. Pero digamos, en ese sentido, realmente el cooperativismo me parece que tiene un montón para dar y para decir, y que creo que no se puede pretender ser horizontales, o a alguno le habrá pasado cuando contamos lo que hacemos. Sí, yo trabajamos en lugares donde hay otras consultoras de software. Nosotros somos como eso. No, no somos como eso. No somos como eso porque alguien a fin de año, cuando entiendas la plusvalía te vas a morir. Hay una parte que me parece que, pero al revés me parece que si no, no lo ponemos sobre la mesa. Entonces, lo digo no para no valorizar el cooperativismo, digo, pero en ese sentido es el chiste de las SR. Uno puede haber empresas y puede haber, son todas re distintas, ¿no? Y sí que a veces esto, que en las entrevistas es para ver cuánto cumplen del cooperativismo. O sea, como yo tengo el manual de que es una cooperativa y quiero ver cuánto cumplen, y me parece que se puede perder, no solo de GECOP, sino cualquier cooperativa factiva, otra que es, estamos intentando discutir otras cosas también, no estamos, y hacen asamblea, y sí, que hacen asamblea por la ley, o sea, pero eso no es el tema es, ¿qué más hacen para intentar realmente llevar eso en el día a día? No sé qué no, yo después había hecho un pequeño recorrido de los objetivos que estaban ahí en el trabajo, eso, y para señalar algunas cosas, estaba el tema de cómo se conforman las cooperativas, que señala ahí un poco el tema de las fábricas recuperadas y las políticas públicas, cosas que estaban ahí en boga cuando surgen las cooperativas tecnológicas, que ahí, nada, yo sumaría en parte también la historia cooperativa, o sea, la rica historia cooperativa del país en general, además de las empresas recuperadas, porque de hecho dentro de las empresas recuperadas también hay varias que venían de la década de 50, pero finalmente, sobre todo, ahora, digamos, de la crisis también de las empresas recuperadas, por ejemplo, la idea de la historia cooperativa del país todavía se mantiene. Y de hecho, ante algunos problemas políticos grandes, hay algunos actores cooperativos que uno pensaba que estaban en un lado, que finalmente, ante vaivenes políticos, están más cerca de uno de lo que uno pensaba. Entonces se complejiza un poco. Pero igual, digo, o sea, Argentina también tiene todas estas experiencias y otras de profesionales, todo también por la historia cooperativa en general. Y después, que creo que no es parte, como que hasta tarde, pero el tema de políticas públicas, ¿cuánto sirvieron las políticas públicas de apoyo, de difusión o demás del cooperativismo? Bueno, yo no voy a tomar el papel de ser crítico desde afuera y pensar que todo es fácil, pero estaría bueno. Yo ya estoy un poco enojado también de 2 años después, 2 años después de un montón de años de gobiernos que apoyar el cooperativismo, tener que decir, tendríamos que intentar hacer un balance, pues ya se tendría que haber hecho. Y se hicieron cosas, pero digamos, quedaron. Muchas cosas no sirvieron, no se hicieron. Nosotros, de hecho, en particular, por ejemplo, cuando fundamos Coicoma en el 2007, o sea, en el 2006, participamos íbamos a participar de algún evento, de alguna consultoría para incubación de empresas, y el proyecto era de 2 años. Y nosotros queríamos trabajar y empezar a vivir de esto
2 meses, digamos. O sea, en el proyecto era vos te sumabas y discutías y todo un proceso de incubación larguísimo, y tenías que hacer un prototipado de algo, y digamos, cosas que... Y después, creo que a todos nos pasó, más o menos, más allá que por eso, sobre el final, en los últimos años, quizás se acortaron los tiempos, se acortaron los trámites, todo, pero después es un montón de gastos, un montón de dificultades, un montón de... O sea, a nosotros nos ha pasado ir a dar una charla y que alguien diga, che, qué bueno, voy a hacer una cooperativa. Y 9 meses después, un año después, no había podido hacer la cooperativa, no había podido registrar en la FIP solo por cuestiones burocráticas. Y mientras tanto hicieron una SRL, hicieron algo para que... Y después vino un gobierno que hizo las sociedades anónimas de hecho, las SAS en las simples, en un día tenía. Entonces, nada, creo que igual se puede poner, no digo que no se haya hecho nada, pero se puede poner, como se puede discutir. Y después, con el tema de los motivos que llevan a conformar cooperativas, que está el tema de la disconformidad con las formas existentes, pero digamos, estamos en rubros donde hay alta rotación del personal y todo. Hablo mucho, creo que hablar, voy a hacerlo porque me voy enroscando, estoy enojado, tenemos un momento de hacer catarsis. No, digo que con el tema de los motivos, que la disconformidad de los lugares de trabajo, y como decía también el tema de que en muchos lugares no se trabaja con tecnologías libres, porque en general el mundo del software comercializa tecnología, entonces quizás trabajas con tecnologías libres, pero no necesariamente públicamente, entonces bueno, todo eso genera una disconformidad que conlleva al nacimiento de cooperativas. En algunos casos, no sé si en todos, digamos, pero para mí es importante y que también es la necesidad de intentar de que existan proyectos productivos que permitan vivir de lo que uno hace. Digamos. Para mí, digamos, la tensión entre militancia y trabajo es un tema. Ahora, por ejemplo, que quedan pocos proyectos, no sé si les pasa, pero el otro día fui a comer con alguien en el centro, antes íbamos a comer en un restaurante recuperado en el centro, con sistemas, hay un montón de lugares que lamentablemente van cayendo. Entonces, quienes creemos que esto es una forma de organización que es efectiva y eficiente y puede generar, bueno, estamos ante una problemática. A lo que voy es que para mí eso sigue siendo importante que, en mi caso particular pasaba, digamos, yo venía de un lugar de militancia donde era toda esa discusión entre trabajo y digamos, cuánto vive uno realmente de lo que hace. Entonces, la parte que también a veces en algunas investigaciones está poco resaltado, que es que estos tienen que ser proyectos productivos que permitan desarrollarse, multiplicarse y generar trabajo, generar buenos puestos de trabajo, todas esas discusiones que a veces, como digo, a veces solo se pregunta sobre si cumplen con las normas cooperativas o no, digamos, y no si los trabajadores están bien o no están bien. Finalmente es lo importante. Estamos bien. Estamos bien. Entonces yo pondría como motivación también, o también digamos, poder mostrar que se pueden hacer proyectos económicos de software libre, que se puede vivir de una forma distinta de comercializar el software. Eso también es una motivación a mostrar que en cierto sentido también es una forma de mostrar que los bienes, como el software, digamos, los bienes informacionales, los bienes no reales, se pueden comercializar de otra forma que no sea necesariamente bajo una lógica, bueno, de la que tuvo la sociedad en los últimos 40, 50 años, pues, a través de la ley de propiedad intelectual, todo y demás, con el reforzamiento de eso y la privatización de eso. Así que bueno, como motivo sumaría esa idea de las ganas y la necesidad de que existan proyectos productivos que reflejen un poco la forma en la que queremos vivir. Y que finalmente para mí es salir también un poco, intentar salir de la dicotomía de militancia-trabajo. Bueno, y después, no voy a hablar mucho más, digamos, pero ahí después en el tema de autogestión, que ahí está, creo que hay un montón de cosas, que es el tema de, bueno, de las políticas de género, de las formas de ingreso, de la forma de toma de decisiones, de cómo son las retribuciones. Bueno, ahí hay un montón de cosas que bueno, que son difíciles de enmarcar, pero que por lo menos a nosotros hace un tiempo también nos pasó que, bueno, nos pasa, es que también es difícil intentar resolver todas las problemáticas de la humanidad en un colectivo de trabajo. O sea, como yo
o sea, justamente en el sentido, claro, es como, no, pero a algunos les pasará, tengo un montón de amigos docentes que es lo mismo, siempre la escuela, la culpa es de la escuela, che, la escuela es un desastre, pero sí, está bien, si miramos a la familia es un desastre. Entonces es como, che, ¿en serio? ¿No hay tantas mujeres? ¿En serio? ¿No hay esto? ¿En serio? No, no se puede, es difícil resolver todas las problemáticas y hay otras, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros el tema del crecimiento que está nombrado, digamos, que pasó, fue siempre un tema hasta dónde crecer o cómo ser una alternativa de trabajo, en algún momento lo intentamos, y metes en líos que, digamos, te complejizan el tema de la empresa de pares, entonces hay un montón de tensiones que a veces son muy difíciles, y eso no quiere decir dejar de pensarlas o ver cómo resolverlas con otros, haciendo otras cosas, pero no necesariamente en el propio, porque es muy difícil, sino, bueno, tenemos que lograr que haya de todo, o sea, todo, ¿no? Digo, ¿cómo vamos a mejorar políticas de género? ¿Cómo vamos a mejorar las resoluciones? ¿Cómo vamos a mejorar que los jóvenes también se puedan sumar? ¿Cómo vamos porque nos encantaría tener una pequeña escuelita que se vayan sumando nuevos. Entonces, un montón que a veces va en contra de tus políticas. De hecho, voy a hacer una empresa de super especialización que cobra servicios carísimos. Bueno, entonces, es muy difícil. Nada, y para eso el tema de la federación y juntarse con otros puede ser súper importante, porque si no, nada, a veces quizás cargamos de más de todo lo que pueda hacer un colectivo de trabajo, porque finalmente lo que está haciendo es permitir que esas personas organicen su trabajo de forma igualitaria, entre pares, vivan bien de lo que hacen, ¿no? Y demás, y además están intentando aportar a la transformación del mundo. Pero bueno, ¿cuánto de todo eso, esa cosa compleja que está dentro de autogestión es un montón? Pero bueno, ahí sí me parece que el tema de la horizontalidad, y con esto termino ya. Bueno, no, dos cositas nada más. El tema de la horizontalidad, que nosotros esto de la idea de... Porque tenés que contrariar, estoy en desacuerdo. No, el tema de la empresa, digamos, de la horizontalidad, que nosotros lo resumimos con la idea de la empresa de pares, que decía simplemente esto, que el cooperativismo parece que tiene un montón para dar ahí, porque, y a partir de eso también rediscutir esta idea de qué es ser emprendedor, ¿no? Intentar mostrar que el cooperativismo, digamos, puede ser más eficiente que un emprendedor individual, en tanto, digamos, somos personas, nos enfermamos, queremos vacaciones, queremos lo que vos decías, digamos, el tema de la necesidad de dividir el trabajo, intentar explicar que no hay mejor creación de conocimiento, de tecnología, que entre pares, digamos, cuando se consigue eso es muy difícil que alguien te pueda discutir, que por eso en los ámbitos universitarios, en los ámbitos científicos, tecnológicos, se construye entre pares, y el cooperativismo yo sigo pensando que podemos dar mucho más todavía de lo que se dio. Entonces me parece que está buenísimo, aún mucho más por eso, o sea, esa mezcla entre lo que puede significar hacer una asamblea y cómo llevas eso en el día a día, en el trabajo. No, y lo otro que en las formas de retribución, digamos, que son discusiones que todos hemos tenido hace años, o tenemos, o que vamos, que también, bueno, si trabajamos en software, la idea es que está medio cerrada y que vamos, algunas cosas las rediscutimos todo el tiempo. Pero bueno, el tema de las retribuciones igualitarias, que no necesariamente son equitativas, nosotros, digamos, en eso, digamos, cuando uno ve igualitarias versus diferenciadas, necesariamente se pone al lado de las igualitarias. Y después, digo porque como filosofía, pero después está buena la aclaración que está hecha igual en el texto, esto de que no necesariamente igualitarias son equitativas ante una diversidad de formas de trabajo, experiencias, entonces que son discusiones que creo que sirven como para salir de falsos ideales en la retribución igualitaria, cuando en realidad las tareas quizás son, y los aportes que puede hacer cada uno son muy, muy distintos. Por supuesto que eso está lleno de tensiones, esto de cómo no construir estructuras jerárquicas o diferencias que nos permitan después crecer y demás. Pero finalmente, bueno, eso, que está buenísimo el libro,
¿sí? Y que podemos dar un montón de discusiones, porque finalmente, como decía, nosotros al mismo tiempo, si bien esto que decía, como uno ve formas organizativas, todas las SRL son distintas, igual todas las cooperativas van a ser distintas, también decir que nosotros tenemos muchas diferencias con formas de organización no cooperativas de empresas de software. Hay un montón de empresas de consultoras de software que son vendedoras de humanos. O sea, vendo una persona tanto, me quedo con algo más del 3%, y soy, digamos, coloco personal de forma, digamos, personal calificado, pero hay muchas, no todas, hay algunas que sí son realmente empresas donde se generan valor, se generan productos, pero hay una parte, digo que el cooperativismo, ahí cuando viene la discusión también del outsourcing, digamos, o como le llamemos, digamos, es la discusión de, bueno, ¿para qué hicimos esto y cómo podemos construir valor, desarrollo local? Como decía, son todas cosas que no necesariamente se pueden cumplir en tu grupo de trabajo y que después hay que vivir de esto, entonces se va haciendo lo que se puede, pero que me parece que son discusiones que muchas cooperativas tenemos ahí en mente, que nos diferencian de otros proyectos, y que bueno, que están buenos estos libros para intentar mantener estas discusiones y intentar sistematizar cosas y avanzar. Gracias por la tesis. Yo me quiero una para psicólogo. Tenés que hablar primero. Tenés que hablar primero. Pero eras minoría, por eso te dejo. Sí, Claro. está bien, hay que hablar por primero. Bueno, ¿me toca a mí? Sí. Bárbaro. ¿Tenemos tiempito o yo para organizarme? Porque también hablo mucho. Y nos queda una hora y nos tenemos que ir puntual. Yo diría que no más de 15. Dale. Porque Sí. nosotras podemos resumir lo que vamos a decir, pero quizá también quiere comentar algo Matías. Sí, está bueno. Y aparte, Rodrigo, yo tengo algunas preguntas también para el compañero. Todo sin obligación de compra, pero bueno. Bueno, sí, puedo ser breve. En principio, bueno, venía para acá pensando en que, nada, celebraba esto, como me parece que está buenísimo hacer este esfuerzo de romper esas limitaciones que se vuelven medias invisibles hasta que uno se mueve un poquito de esto, decir, bueno, ¿para qué presentar un libro? ¿Cómo vincularse con los sujetos de estudio, con los espacios? ¿Cómo pensar esta retroalimentación entre producción de conocimiento y espacios de trabajo, etcétera? Así que esto me parece como maravilloso. Eso, y a veces como quizás no, reconocer eso de que es maravilloso, que es muy bueno, que es muy importante, y que aparte como que tiene un efecto performático en sí mismo, hacerlo, lo instala, lo genera, se evalúa como posibilidades, que participamos, ¿no? Como que es mucho más que estas 2 horas, ¿no? Como que tiene un valor muy fuerte y que también tiene como una acumulación atrás, digo, en el trabajo que viene haciendo Denise, que se viene haciendo desde este espacio del instituto, el trabajo de Juli, digo, me parece que hay un montón de cosas que vienen pasando y vienen alojando esto y como ponerlo en valor. Me parece esto de cómo nombrarlo, de cómo empezar a ponerle palabras, me parece también un desafío interesante, porque se dice coloquio, defensa y no sé qué, parece que es algo que lo tenemos todo más claro que estas cosas, eso me parece divertido para adelante. Y después pude leer el libro y me pareció muy claro y muy fácil de leer. Y en ese sentido está muy bueno en sí mismo porque es difícil, todos los que hemos escrito tesis y tales, como que uno se empieza como a enredar y hacer ese esfuerzo de síntesis, de claridad, de contundencia, me parece fundamental, pensando digo, se lo compartí a mis compañeros de la cooperativa y me pareció que lo podían leer, no es como otras cosas que digo, no les voy a mandar esto porque me van a odiar. Entonces digo, eso, nada, también me parece algo súper positivo, que en sí es un material, me parece interesante para compartir. Y después, que también genera algo de que entiendo, por ejemplo, que nuestra cooperativa no estuvo, hablando de Código Libre en particular, como parte de esos 10 investigados, sí estuvo bien, perfecto. Genial.
y había como montones de cosas de que nos sentíamos muy identificados y muchas cosas donde no nos sentíamos identificados, pero igual como que nos da un marco para pensar, que es un poco lo que nos pasa con Saberes Recuperados, que cada vez que alguien quiere entrar a la COPE, como que hay 3, 4 cosas que hacemos siempre. Una es que lee el librito y le tomamos prueba después. Que nos parece eso que resume, que ordena, que aclara y sobre todo que genera como cierta separación entre por ahí las personalidades individuales, los estilos y las formas y algo de esto es lo que hacemos o esto es lo que somos. Entonces da como esa distancia que nos parece especialmente interesante porque hay algo mucho de lo personal que se arman esos vínculos y está bueno también el recurso de, bueno, estas son las cosas que nos pasan, ¿no? Porque si no, digo, en las discusiones y tales, no, bueno, pues la verdad que Pablo siempre viene, ¿no? Digo, y digo, Cecilia, que es una pesada que rompe con las no sé qué. Y ahí es como que arma algo que es muy interesante. Y ese material es como muy, muy contundente, es un material que nos sirve muchísimo. Así que bueno, todo eso celebrarlo. Aprovecho la pausa, solo que sé que Rodrigo se va a ir para despedirlo. Gracias, tiene otra reunión. Rodrigo, ¿vos querés decir algo? Yo puedo hacer un paréntesis si él quiere decir algo. No, dice que no. ¿No? Bien. Y lo que me parece súper interesante, que lo planteás al principio del libro y ahora lo retomaste, esta idea de por qué sería especial las cooperativas de profesionales, ¿no? Que se organizan como cooperativas pudiendo ganar bien plata en una empresa, ¿no? Yo creo que está bueno porque rompe ese prejuicio de que el cooperativismo es una salida de segunda o de última o inclusive una elección del que no puede elegir. Yo me animo a cuestionar eso, digo, me parece que ahora de la forma triste tenemos una muy buena forma de comprobarlo, decimos, che, hay una crisis parecida a la de 2001, pero no sale todo el mundo corriendo a recuperar las empresas. Entonces ahí, de la mala manera nos damos cuenta de que quizás en el 2001 tampoco era la única forma, es que se eligió esa forma. Entonces me parece que está bueno quizás a partir de la supuesta excepción, me parece que es interesante como para argumentar y también para romper prejuicios, y por otro lado lo podemos hacer extensivo y decir, che, por ahí tampoco es verdad en el caso de otro tipo de organización cooperativa que es porque es la única opción, ¿no? Digo, quizás hay una elección ahí en eso y quizás está bueno porque sacamos a las personas de ese lugar de impotencia o de falta de opciones y reconocemos un valor. No cualquiera toma esa decisión, no de cualquier forma, digo, para poner en valor esa decisión que se toma, que es una decisión que se toma y no una circunstancia que te lleva, digo. Entonces me parece que hacer esa pregunta me parece una pregunta como interesante, digo, que supera lo meramente descriptivo e instala algo que es útil, me parece, para, digo, seguir militando porque somos quienes somos. En ese sentido, muy en la línea de lo que decía Pablo, como la referencia a las políticas públicas para mí tiene un sesgo fuerte, porque digo, para Mercado Libre también hay políticas públicas. El ATP fue una política pública. Nos hubiera encantado, ¿no? Nos hubiera venido muy bien. Entonces digo, políticas públicas hay siempre para todos los sectores. Siempre el cooperativismo está en esta disputa de si son políticas públicas para empresas o son políticas públicas asistencia, que de vuelta es esta idea de, bueno, para la gente que se está cayendo del mapa, ¿no? Entonces me parece que esa es una discusión que me parece muy interesante porque hoy, digo, creo que ya nadie se está animando a decir, no, bueno, o el que lo dice quizás lo dice un poco irresponsablemente, bueno, sí, relación de dependencia para todos y que vuelva el estado de bienestar, no hay mejor futuro que el pasado. No parecieran estar las condiciones materiales para que eso vuelva, por lo menos no como lo conocimos, y en ese punto decir, bueno, en paralelo a las empresas de capital hubo otras formas de organización del trabajo y esas formas pueden garantizar un montón de derechos e inclusive más derechos si tomamos los derechos humanos, culturales y de desarrollo de acceso a la felicidad, no solo pensar en cuánto gana una persona por mes, que obviamente es muy importante, pero no es lo único. Entonces, en ese sentido, como que se reactualiza la forma cooperativa como una alternativa real en la crisis actual, y quizás en la línea de lo que decía Pablo, no tanto como que quizás no es el dualismo empresa de capital o cooperativismo, sino es el dualismo más bien emprendedor individual o emprendedor colectivo. Y que lo colectivo te permite vivir mejor, llegar más lejos y ganar más plata, digo, es algo que, por ejemplo, las empresas de capital saben muy bien, que por algo tienen
cada vez más empleados, después sucursales, después se caracteriza, después oligopolio, digo, organizarse genera, funciona, digo, esto sabemos que funciona. La diferencia es, a fin de año, quién se reparte, quién se queda con los excedentes. Esa es la gran discusión que damos del cooperativismo, no tanto cuántas asambleas tenemos por semana. Digo, y por eso las asambleas son para después cómo repartir los excedentes, para fin de año no matarnos, digamos, vamos poniendo de acuerdo durante el resto del año. Y en ese sentido me parece que combate como todas estas falsas dicotomías, ¿no? Entre militancia y trabajo, entre producción y valores, entre diversidad y competitividad, entre vida y trabajo, como que todo eso hoy está en jaque, entonces es una muy buena oportunidad para un poco salir del closet de que, che, por ahí nunca fueron cosas totalmente separadas y siempre las decisiones que tomamos, porque no se dice que alguien que trabaja en una empresa corporativa está militando el capitalismo, ¿no? No dice, ay, un milito el capitalismo, no, digo, como no, lo hace. Entonces digo, también todas esas categorías se usan para los que no son hegemónicos. Al hegemónico todo eso pareciera que no estaría pasando. Y en ese sentido yo tenía como, luego de esta cosa como de celebración, algunas preguntas que me surgían. Porque siento, sí, la crítica que le haría es que siento que fuiste como extremadamente amable con Fatih. En el sentido de que, bueno, digo, me parece que es así de maravillosa como vos decís, yo estoy como muy enamorada de la federación, pero sin embargo, digo, seguro que tenemos cosas que mejorar y que pensar. Y me surgían como dos cuestiones. Una, que vos haces referencia a las cuestiones de género que aparecen ahí y tal, y es interesante porque es uno de los temas que todos los que nombrás después, como ahora en la vida de la federación, por ahí sabemos que fueron, no sé si la palabra está evolucionando, pero fueron pasando cosas en cada una de esas preocupaciones, lo cual ratifica de que estaba, digo, lo que viste existía, porque de hecho siguió pasando y cambiando y se siguió trabajando. Pero por ahí vos no haces referencias a cuestiones vinculadas de clase. Digo, no la quiero trosquear, de hecho, porque vengo hasta Facu Marra, que es el Max en el momento que si no me echan. Pero sí me parece interesante porque hay un factor, digamos, de las personas que solemos participar de estas organizaciones y que por ahí no lo vi tan abordado en el trabajo y quizás, nada, para reflexionar juntos ahí. De pensar esas cuestiones de cómo juega con el cooperativismo o qué cosas podríamos pensar ahí. Y después, lo otro que me surgía como pregunta es que vos por ahí te dedicás bastante a los espacios de las cooperativas y no tanto a los espacios, digamos, de la federación. Si pudiste pensar algo identificás el FIT, que el FIT ahora se llama GCU, que es Grupo de Comerciales Unidos, igual es el mismo espacio, para ahí le volvemos a cambiar el nombre a lo que nos pasa. Ahora justo, como decía Pablo, cosa que volvemos a hacer muy seguido, estamos como repensando, bueno, ¿cómo seguir mejorando los espacios? O cómo abordar mejor las temáticas, o qué desafíos tenemos ahora, si hay algo ahí que vos de tanto mirar a Chatuché por ahí, este es un tema que sería interesante, o alguna idea que se te ocurra en relación a esto, a la relación entre Factic y las cooperativas, ¿qué te imaginás que se podría? Hablas de la capacitación, de compartir conocimiento, o sea, haces referencia a un montón de cosas, pero por ahí algo que ahora, tiempo después. Y la última pregunta tenía que ver con que vos citas el crecimiento del 300% según la gente de la CESI, que no soy yo, claro, por las dudas me preguntan mucho eso. Y ¿por qué vos pensás, digamos, que, por ejemplo, que Factic no creció un 300%? Digo, no digo un 300%, pero digo, ¿qué pudiste ver en relación a esta cuestión del crecimiento? Dijiste, bueno, sí, lo retomaste acá, favorece a la sostenibilidad que haya mucho trabajo. Digo, y esto que te vengan a buscar y tal, cosa que no estaría. Pero ¿qué se te ocurre o qué pudiste pensar en esto de las dinámicas? Digo, nosotros solemos pensar y entender que somos organizaciones más estables, pero de un crecimiento mucho más achatado, si se quiere, menos vertical. Si hay algo eso en relación al crecimiento en general, ¿no? De las cooperativas. Es verdad que hoy todavía siempre
tenemos esta cuestión de que hay cooperativas que no están englobadas dentro de FACTIC, que andarán por ahí de software, y no están muy claras, a veces aparecen como unos listados y a veces después van cayendo. En realidad nosotros agregamos cooperativas más porque nos vienen a buscar, no tenemos una política súper activa de irlas a buscar por falta de capacidad, simplemente para hacerlo. Así que digo, no podemos decir que en FACTIC están todas las cooperativas de software de la Argentina, pero sí esto de la relación entre el crecimiento del sector, ya que lo tomás al principio, y nuestro crecimiento, si se te ocurre algo de por qué o algo, digo, alguna apreciación en relación a eso. Bueno, muchísimas gracias, era eso. Mirá, No, sí, sí. ¿puedo creer? No, La primera. haría una pregunta de que, ya que está Mati, si quiere decir algo, si no, que no, Decía no algo, te Martín, sientas presionado, pero como para el darle secretario de FACTIC en este acto. parece que quizá no. No está verificado igual. No está bien, no está bien. No tengo nada para decir. Muchas gracias igual por el espacio. Julio, me matamos de vergüenza. No, está bien, pero Sí, no sé, está hay que bien. pensar. Tenemos como unos comentarios más que vamos a hacer Juli y yo, breves. Si te parece, después responder. También dado que somos quizá todos decir algo antes, porque por ahí otras personas tienen preguntas, y al final cerrar vos, ¿te parece? Yo igual siento como que la conversación fue para otro lado, no tengo tantas ganas de decir lo que había anotado. Tenía como algunas preguntas para todos, no necesariamente para vos. Como me parecía interesante, o quizá porque es en lo que estamos pensando, esta cuestión de el peligro de la autonomía que supone en general esa forma de trabajo en la que se venden horas en proyectos acotados en el tiempo. A mí me interesaba como pensar un poco, por ahí ya tengo algunas ideas de respuestas, pero por qué la cooperativa o la forma de trabajo asociativo y autogestionado puede dar más herramientas para posicionarse frente a esa forma de trabajo. Digo, si ustedes deciden armar una SRL o una cooperativa, por qué la cooperativa o esa forma de organizarse puede posicionarlos mejor, o si están viendo en el último tiempo que no los posiciona mejor, o vos ese también, ¿qué pensás si les dio algún plus esa forma de organizarse? Comparando con las empresas recuperadas, que si bien muchas veces no es, como vos decís, no es que decías específicamente eso, pero quizá no es la comparación pertinente, en las empresas recuperadas se ve mucho también el trabajo a fazón, que sería como el equivalente a lo que ustedes hacen, pero en un ámbito fabril, como lo que permite dar los primeros pasos. Después, bueno, muchas veces se instala, pero digo, instalado en la narrativa de las cooperativas, que es algo que permite arrancar. Pero en las de desarrollo de software es al revés, ¿no? Medio que si llegás a eso, tuviste que desarrollarte un montón para poder venderlo a un cliente externo. O eso imagino yo hasta donde sé. Entonces me interesaba pensar ese paralelismo, esa venta hacia afuera con esta modalidad, si en sus proyectos implica una forma de salir adelante, sea en los comienzos o en la mitad o donde sea, o si es un lugar de llegada para algunas cooperativas. O sea, ¿qué representa en el proyecto productivo del que vos hablabas, Pablo? Después también interesante para pensar desde la autogestión, a mí me gustó mucho lo que encontró en la tesis sobre lo de los roles, ¿no? Como arrancar haciendo todos todo, después especializarse, pero después volver a esos roles mixtos. Me parece súper interesante porque lo que muestra es la característica de la autogestión de pasar a hacerse cargo de todo el proceso productivo. Quizá como trabajador o como trabajadora, y también vuelvo a las recuperadas, al principio es, bueno, lo que yo sé hacer es esta tarea de desarrollo de software, o en la empresa recuperada sé producir esto, sé brindar este servicio, pero lleva un tiempo pasar a identificar que el proceso productivo implica toda otra dimensión que estaba en manos del patrón en las empresas recuperadas, y que en las empresas recuperadas vemos que los trabajadores con el tiempo lo van descubriendo mejor o peor, o sea, depende. Entonces me gustaba mucho cómo había recuperado ese proceso que ve en las cooperativas tecnológicas en general, de que pasan a roles mixtos, de que parte del proceso es identificar todas esas tareas
y diseñar esos roles mixtos como bien organizados. Me parece como, si bien decía, bueno, ese fue muy bueno con la federación, yo también, como que me sale ver mucho esos aprendizajes. Digo, también pensando en este saberes recuperados de las cooperativas tecnológicas. Poder compartir este proceso de cómo se pasa a roles mixtos y cómo se estructuran roles mixtos, porque de lo que sé de las cooperativas, si hicieron roles mixtos, lo escribieron en algún lugar, dijeron que el rol mixto consta de esto, de estas tareas, de estas otras, no es menor, no es algo que todas las cooperativas puedan lograr. Y me parece una enseñanza muy valiosa. Tenía otras cosas, pero para no ahondar demasiado, contarles un poco que estuvimos acá con Luisa, con Juli, con Lucía, que está ahí conectada, y con otra compañera que se llama Agus, que se conectó más temprano, tratando de encontrar esas cooperativas por fuera de FACTIC. Y la verdad es que no encontramos. O sea, había listados enormes, pero llamamos, buscamos, y lamentablemente solo pudimos hacer 5 entrevistas. Y lo que nos llamó la atención de lo que encontramos por afuera, y quizá conectando también con la cuestión de clase, fue un cooperativismo tecnológico completamente distinto. Diría como más popular. Incluso son cooperativas que forman parte del UTEP, en muchos casos. De la rama de liberadas del MTE. Otra clase de cooperativismo tecnológico, más vinculado al hardware y a lo que está sucediendo ahora de la refuncionalización de aparatos eléctricos y electrónicos, e incluso hay una en vinculación con un gobierno municipal. O sea, todo nos abrió. Por ahí la investigación era con otro objetivo, pero me parece que lo que más nos llamó la atención fue encontrar este cooperativismo tecnológico que no tiene nada que ver con ustedes. Bueno. Y ahora se han sumado algunas cooperativas recicladoras. Bien. Sí. Por ahí les compartí una invitación para el otro fin de semana de una de las cooperativas que tiene ganas de que ustedes vayan. Por favor, compártanlo con FACTIC. Entonces, contarles este otro cooperativismo tecnológico del que voy a hacer muy poco, porque podemos hacer muy pocas entrevistas, pero que muchas surgieron. En la pandemia yo diría que por 2 cuestiones. Por la necesidad de tener computadoras en los hogares, y lo dicen entrevistas específicamente, pero también porque quizá, no lo sé, no surgió en las entrevistas, pero puede ser que haya sido importante, esas políticas públicas que simplificaron algunos procesos, digo, para poner en valor algunas cosas. Que en la pandemia hubo una resolución que simplificó el proceso de conformación de cooperativas. Así que ese también puede haber sido un factor, porque surgieron en ese momento. Y después también algunas, en realidad en particular una, pero nos parece que puede ser que hayan otras en ese sendero, que tienen que ver más con lo que se dice el cooperativismo social. Son cooperativas, esta en particular es una cooperativa que lo que busca es darle trabajo a mujeres liberadas del sistema penitenciario en el trabajo de reciclado y responsabilización de computadoras. Entonces, si bien son pocas entrevistas, llegamos a pocas cooperativas, contarles de qué se trata eso que encontramos por fuera. Quizá, de vuelta, todo lo que iba a decir no creo que no tiene mucho sentido. No quería dejar de felicitarte, igual que conocíamos ese libro común, porque, bueno, hacerlo laburar, hacerlo trabajando, teniendo hijos y demás. Así que felicitaciones por eso y por la instancia. Me pone contenta que con dificultades o no tratemos de lograr esta idea de que lo que nos interesa en términos investigativos tenga algún tipo de utilidad para las experiencias que gracias por el espacio. También siento que un poco la pregunta que me queda, el tiempito y demás, es cómo adaptan las estrategias, cómo la interoperación se adapta en este nuevo contexto en el que ya no tiene que carácter receptivo la búsqueda de proyectos, ¿no? Como decir, bueno, hay que un poco salir a buscarlo. Y además pienso, en relación un poco con esto que está pasando ahora, con esta idea de que no es tan fácil como hacer un curso cortito de programación frente a los desafíos de la IA y demás para ser una alternativa laboral real. Quizá por eso, quizás estas cooperativas sociales tienen una cosa más de hardware que no se agota, ¿no? Que no hay IA que pueda reemplazar, no hay juniors que resuelvan eso. Y después también me quedo un poco con esto que decías de lo exótico, ¿no? Como entiendo como de dónde lo decís, como bueno, no somos diferentes tenemos diferencias como tienen diferentes tipos de empresas, no obstante hay algo de lo inédito que supone FACTIC, sobre todo la combinación de esto que decís, como sostenerse en el movimiento cooperativo argentino y el software libre, como estas dos cosas juntas, que nada, como una afinidad muy específica, y además que en el mundo no existen cooperativas, no existen operaciones como la de ustedes, aparte de la de Reino Unido, parece que es bien interesante. Y un poco también en esta exploración de otras cooperativas de tecnología que estén
dentro de FACTIC, lo que pareciera ser es que han existido, pero que no todavía no, que ahora no están funcionando, ¿no? Tienen páginas web que no están, que no existen, no responden, con lo cual da la duda de cómo hicieron para, quizás no pudieron sostenerse, porque no de alguna manera... Que no suena una FACTIC. No, pero un poco por esto que decía Pablo antes, que no se le puede pedir a los colectivos de trabajo que puedan resolver todos los problemas. Pero bueno, hay algo de FACTIC como sujeto colectivo, como actor colectivo, que trata como de alguna manera administrar un poquito de todas esas cosas. Estrategias comerciales, pero además de otro tipo. Creo que hay algo de eso que es bien interesante, ¿no? No, y después voy a decir una cosa muy en términos individuales, que parece que está muy de moda ahora, que es que me pone como contenta la tesis de Ezequiel en particular, porque me sirvió mucho antecedente para mi tesis, y hay algo de cómo se cristaliza esto de que el conocimiento se va acumulando, se construye colectivamente, y bueno, en este caso en particular, como poder sostenerme sobre cosas que vos has dicho y ampliar el relevamiento, me parece que fue una estrategia como, nada, que se pone de manifiesto algunas cosas como metodológicas, medio abstractas y que nada, se vuelven concretas. ¿Qué más anoté que tenga sentido? No, en realidad más me interesa como que conversemos, quizás si les importa, esta idea de cómo se retraducen las estrategias de la tensión entre el mercado y lo cooperativo, digamos, en este nuevo contexto que entiendo que es eso, como de menos trabajo, menos proyectos y más dificultades económicas. Bien. Antes de que retomes y cierres y todo, tenemos acá como varias compañeras y un compañero. Julián, Luna, Luisa, Marianela, Julia, Paola, si quieren preguntar, comentar. O también, bueno, Lucía, a Matías ya le preguntamos, Lucía, si quieren decir algo. A mí me explica mucho el llegado tarde, me parece súper interesante. Bueno, felicitar a Ezequiel y además me convoca a leer el libro. Me ha convocado a leer el libro, pero gusto estar acá. Siempre invitar a leer un texto y bueno, me pone muy contento que se haya recuperado, siga recuperando esa productividad. Y bueno, hay que ser tecnológico. Hay que ser. Tecnológico. Yo creo que 2.0. Es un libro útil, eso. Sí. yo creo que podríamos encontrar algo así después de 2 años. Un referito viola. Que me fue muy útil a mí para definir también qué es lo que quería ver yo de las cooperativas. Como que tiene los... Y a mí me problema porque parte de lo que sería como el siglo XXI, ¿no? Pero que uno aborda estos sectores que van emergiendo, uno va a poder seguir creciendo y construyéndose. Es súper interesante a los compañeros usar Una pregunta. Hola, bienvenido. ¿Sos de la Fray Luis Beltrán? Soy de la Ah, me parecía. Bienvenido. Bienvenido. Recién hablaba con ustedes de la actividad de la semana que viene. Ah, sí, justo de eso, sí. Cumplimos 5 años de reciclado ahí en la Boca. Y bueno, nada, vi que ahí nos invitó Denise y nada, quisimos tomarnos a participar un poco. Bueno, no, si quieren contar un poco qué hacemos y eso. Estábamos justo. Ah, Sí, una última ronda. Sí, Pero te pongo en tema. Ya presentó Ezequiel, comentamos un poco y era una última ronda antes de que Ezequiel cierre respondiendo. Así que sí, Bien. comentar. Ah, bueno, nada, nacimos hace 5 años en plena pandemia. Ahí nosotros somos el Movimiento Popular Los Pibes, movimiento que estamos acá en el barrio de La Boca hace 29 años. Y bueno, hicimos obvio con la lucha contra el neoliberalismo, con el movimiento desocupado, el movimiento piquetero, y con las primeras sociedades populares ahí, las que ha ido realizando al barrio. Y bueno, de esa experiencia nosotros venimos. En la pandemia lo que pasó es que bueno, la brecha digital y la exclusión que vivimos todos los días en los barrios populares se vio profundizada por esto de, bueno, cada uno guardamos en nuestras casas y usemos todo para la virtualidad, por el tema de salud que se entendía, pero ahí cuando se dio todavía más claro la brecha digital. Entonces, en los barrios populares lo que pasa es que una familia de 5 o 6 personas, hay un equipo, un celu, una compu. Entonces, bueno, de ahí de la organización, desde La Boca, empezamos a juntarnos a los vecinos y armamos un espacio que debate el tema de las tecnologías en el barrio.
Y bueno, ahí nacimos como cooperativa, sin saber mucho, compañero, mucha voluntad de militar y de ver por dónde, y aprendiendo. Nosotros siempre decimos que fuimos aprendiendo en la práctica, no hay ninguno que sea ingeniero o técnico graduado, sino que todo lo que aprendimos lo pusimos ahí en la cooperativa en el diario. Y bueno, se fueron sumando vecinos, compañeros, y bueno, nos armamos como cooperativa, que ya hace 5 años que estamos en el trabajo, reciclamos computadoras en desuso, sobre todo que le pedimos al Estado y a las empresas. Famosa computadora que está llena de galpones, en la pandemia no había en los barrios, y empezamos a pedir. Y después, bueno, el barrio solidario que viene todos los días a traernos computadoras en desuso, que cuando se le rompe a algún vecino viene y se arregla, le enseñamos a arreglársela, entonces vamos enseñando y acercando un poquito el oficio. Articulamos mucho con la Universidad de Llanera, con UNDAP, y armamos nuestras clases de nuestra Escuela Popular de Trabajo, entonces venían los pibes y aprendían. Hoy, con el formato Milei, somos menos, estamos más achicados, más complejo el momento que nos toca atravesar, pero bueno, también buscando de las formas las vueltas, y ahí una de las vueltas que le encontramos son las tutorías, los trueques con tutorías, que los trueques de trabajo vienen los pibes, aprenden a armar computadoras, todo, pero no es como una clase normal, sino que vienen y ya se suman directamente a la cooperativa a darnos una mano. Pero claro, cuando se están dando una mano, lo que terminamos haciendo es que, bueno, están casi laburando, entonces se llevan una computadora 2 meses. Laburan 2 meses con nosotros, aprenden todo lo necesario y se llevan una de las que reciclamos. Y después, bueno, las tutorías es eso, si nos vienen al taller comunitario, que se apoyan ellos mismos la como, no somos servicios técnicos, creo que no me la tienen por la cabeza, sino hay que hacer, la hablamos entre todos. Y los viernes a la tardecita, que terminando esa jornada, abrimos para los pibes del barrio a jugar un poco la play, todo eso. Es necesario en este momento un poco más de comunidad y de otros. Así que, bueno, nada, eso, nuestro cumple va a ser una mezcla de todo eso ahí en la boca, invitando también a las organizaciones hermanas, cooperativas, como el barrio, la iglesia, a que puedan venir ese día y todos juntos armar la computadora que necesite cada uno de los espacios. Entonces, bueno, nosotros conseguimos una serie de donaciones, todo, que como ahí, son como básicas, o sea, de 20 años, no son nada espacial, pero bueno, que podemos reciclar, y entonces que vengan ese día y que pero, vamos, sí, eso un poco resumidamente. El sábado 13, de 2 a 6, hay Suárez y el Miguel Perón. Suárez de 4. Después, Bueno, sí lo tenemos, sí, lo circulamos nosotros somos de Facticlos y lo circulamos, y lo estamos circulando ahí por, estoy agitando ahí un compa que sabe mucho de compus. Yo voy a ir a jugar al contra. bueno, todos los que quieran venir a nosotros conocemos Fatic, cuando vino Denis, cuando vinieron los compañeros, todo, y siempre estuvimos ahí al tanto del laburo que hace. Por eso también hoy queríamos sacar un poco. Bueno, tiene que venir a Rosario, lo he notado. Sí, lo tengo. De hacer un laburo parecido en una organización difícil. Durante años que fueron ahí como fue haciendo, pero se dedican a rearmado de compu, internacionales, empresas. Y más que la comunidad. Yo no, para mí un gusto estar acá escuchando, también me convoca primero con mucho interés y de sacar experiencias. No haber explicado tanto, no, significante, no me puedo explicar antes. Bueno, de acuerdo a toda la experiencia que escuché, que principalmente es como relevante visibilizar el escrito, cómo se puede escribir, porque creo que este tipo de experiencia es muy distinta, por ejemplo, en el país donde están todos con la idea de hacer MST. Son empresas, no son cooperativas. Entonces, no está esta lógica de lo que yo quizás el único que tiene como sindicatos es un pico. Porque estamos en un país donde todo lo que se hace es empresa. Y te fomentan lo que es empresa. La legislación no fomenta ni ayuda a la generación de cooperativas. Entonces vamos un poco más legislativo,
cómo se maneja la ley. Nosotros tenemos de invitados a NewDev, que es una cooperativa de desarrollo chilena. ¿Están en NewDev? ¿Están en...? No me acuerdo. Creo que están medio al sur. O no, yo cuando Está discutimos... cerca de Villaramos. Creo que Sí. ese día habían hecho, vinimos Sí, una sí, ciudad se cerca de cruzaron. Sí, o sea, Frutillar, por ahí. Por supuesto, creo que nosotros no lo conocemos. Claro, por eso. Nosotros medio que los apadrinamos por eso, porque Igual están sería- armando solísimos allá. Y Van a estamos estar todos juntos. Sí. las cooperativas son muy alejadas de lo que es la realidad concreta de cómo se visibilizan las actividades. Y ahora la pequeña BCT, pero sigue con esta lógica más empresarial y no dentro de una lógica colectiva y cooperativa. Entonces, igual creo que eso es como relevante. Sí, que igual al final es una tradición de cooperativismo de años, en muchas formas. Entonces, como que llama la atención, y quizás para fuera de lo académico, no sé si se nos puede invitar a algún tipo de actividad, conversación sobre el cooperativismo, sobre todo las nuevas tecnologías, creo que es relevante, porque por ahí viene un poco es donde se puede ir articulando cosas del siglo XXI, que se está visibilizando. Entonces, creo que igual esa experiencia hay que aprenderla y se agradece un poco. En otro sentido, que creo que tiene que ver con la parte práctica, que llevan a elementos prácticos de cómo ir comentando cosas en clase. Lo dejo ahí. No sé si se puede. Todo virtual sí, considerando que. Pero creo que es relevante. El libro en la difusión está el link en digital de acceso libre, así que ahí ya lo pueden ver. Bueno, si nadie más quiere comentar nada, lo dejamos a ese responder, cerrar. Bueno, voy a retomar un poco algunas cosas que estuvieron planteando. Un poco lo que decía Pablo de la diversidad de formas de formas de organización, que no es algo que es único en este tipo de cooperativas, sino en cualquier tipo de empresa. Y que el tema de la horizontalidad y el trabajo por proyectos, esto es algo que es en cualquier empresa de software se puede ver, no es que es algo exclusivo de las cooperativas. Pero sí hay algo, también tomándolo el tema de clase, me hizo acordar una de las entrevistas que me decían, bueno, está bien, en Google también hay trabajo horizontal, trabajo por proyecto, hay niveles de autonomía, pero te siguen explotando. Entonces, bueno, ahí hay como una cuestión de que hay influencia, digamos, del sector en la forma en que se organizan las cooperativas, en el trabajo específico de producción de un software, pero hay algo que tiene que ver con el reparto de los excedentes, que es completamente diferente, ¿no? Después, con el tema de FACTIC, de la relación entre FACTIC y las cooperativas, un poco una de las cuestiones por ahí que yo en la tesis dejé abiertas como cuestiones a mirar para adelante era el tema de la intercooperación internacional. Y en ese momento, o sea, me pareció que era algo como que estaba impulsado por una o dos cooperativas en particular que estaban apostando fuerte a eso, pero que no era algo que había aprendido en todo FACTIC. Que bueno, eso no sé cómo habrá evolucionado, si será algo que seguirá así, digamos, apalancado por algunas COPES, o si realmente habrá habido un empuje más de toda la federación. También con el tema del crecimiento del sector, el crecimiento de las cooperativas, no te puedo decir si veo un crecimiento similar, pero sí que No, los datos que no que hay, tenemos no. claro, O sea, no es similar en el sentido de que no es así, claro. ¿no? Y Igual que- gracias sí cambia. Tomeado. Como todas las cámaras, ¿viste? Todo eso.
siempre dicen que si vas a buscar en los balances, lo que dice cada cámara que exporta en vos haces un evento de metalurgia, de cualquier cosa, y todos dicen, somos el... Después, bueno, están así. Claro. No quiere decir igual que no hacen. Lo que sí por ahí es que, bueno, muchas cooperativas no tenían tampoco intención de crecer indefinidamente, sino que por ahí interesaba más que haya más cooperativas, que haya nuevas cooperativas. Que ahí, bueno, no sé cómo habrá sido el crecimiento en cantidad de cooperativas. Yo cuando hice, también, bueno, retomando lo que decía Den, cuando hice el relevamiento me costó encontrar. Yo en principio no tenía intenciones de que las cooperativas fueran sí o sí de FACTIC, sino que fueran de software y servicios informáticos. Y encontré alguna que otra afuera, pero estaban aisladas en provincias que no tenían otras cooperativas. Y también me pasó con otras que sí estaban en FACTIC y que me pasaba de repente que entraba a la página y no, en ningún lugar decía que era una cooperativa. O sea, y me llamaba mucho la atención eso. La página por estaba en inglés, o sea, tenía todos los servicios, una página, digamos, de una empresa de software, pero no decía que era una cooperativa en ningún lado. Yo sabía porque estaba FACTIC. Pero bueno, tampoco era ninguna de las del AMBA como de las que yo pude entrevistar, porque bueno, acoté un poco al área metropolitana porque creo que fuera de ese área, más allá de la factibilidad, también había como poquitas empresas aisladas y por ahí se iba a perder un poco el foco. Pero bueno, eso me llamó la atención, digamos, que para algunas empresas por ahí no era tan visible para los clientes. Creo que en algún momento lo pregunté si ser cooperativa le podía traer si te podía tirar abajo con algún cliente, digamos, o alguna cosa así. Pero bueno. Después, no sé si me quedó algo por comentar, si hay algo. Pero bueno, no, y de las cosas también, otra de las cuestiones, aparte de la proyección internacional, que me quedaron como cuestiones a seguir, bueno, el tema de la igualdad de género, que bueno, ahora está estudiando Julia, así que ahí van a conocer mucho más, digamos. No tanto, bueno, alguna cosa. Así que nada, muchísimas gracias por todos los comentarios. Estuvo muy bueno. Bueno, un aplauso.